Gracias, señora presidenta. Señora ministra, créame, no ha sido fácil preparar esta interpelación sobre el balance de las políticas de empleo de su Gobierno, porque para preparar nuestro balance es preciso atender con un mínimo de seriedad el balance suyo previamente. Y su balance, señora ministra, es francamente desconcertante. Titulares gloriosos de la señora ministra de Empleo. Báñez asegura que el Gobierno es una máquina de crear empleo. Báñez califica de éxito incontestable la política de empleo del Gobierno. Somos los mejores de Europa. Este es el que más me gusta. Nuestras políticas de empleo llenan de vida, de confianza y de esperanza a los españoles. Nada menos. La semana pasada en Jaén. Desconcertante, señora ministra, porque o bien todos los datos que el Grupo Parlamentario Socialista ha utilizado para preparar esta interpelación y que proceden del Instituto Nacional de Estadística, de Eurostat o de la OCDE están radicalmente equivocados, o la ministra miente. Y créame, después de revisar los datos hemos llegado a la conclusión de que las estadísticas no mienten, miente la ministra. Miente la ministra para ocultar que tras 4 años en el Ministerio de Empleo su balance es que hoy hay más paro en España, peor trabajo en España y menos derechos para los trabajadores y los parados en España. Las estadísticas no mienten, miente la ministra. Porque ¿dónde está el éxito del que presume, señora ministra? Creación de empleo. Es que si comparamos la encuesta de población activa del segundo trimestre del 2011 con el segundo trimestre del 2015, y son datos oficiales, hay 300.000 parados más. ¿Dónde está el éxito? 600.000 ocupados menos, si quiere verlo de esta manera. ¿Prefieren los porcentajes? Tasa de paro se ha incrementado del 20,6 al 22,4. Tasa de actividad la ha situado usted por debajo del 60%. ¿O es que prefiere fijarse en la calidad de los empleos? Cantidad no, calidad sí. Tenemos 600.000 afiliados menos a la Seguridad Social con contrato indefinido. La tasa de temporalidad se ha elevado por encima del 25%, la más alta de la Unión Europea tras Polonia, el doble que la tasa europea. Campeones de Europa, sí, pero no para presumir, señora ministra. A lo mejor es que no le gustan los análisis globales y los prefiere más sectoriales. Mujer, tasa de actividad, por primera vez en 40 años ha bajado la tasa de actividad femenina. 43.000 mujeres menos activas que en el año 2011. Según Eurostat, 54,7% de mujeres activas entre 20 y 64 años, 9 puntos menos que la media europea. Jóvenes, cerca de un 50% del paro, una tasa de temporalidad que supera la media. Paro de larga duración, quizás aquí quiere usted presumir. Hemos pasado del 48% al 62% en el paro de larga duración, más de un año. En los casos de más de 2 años hemos pasado del 24 al 45%, el doble. ¿O es que no quiere usted hablar de los parados? ¿No quiere usted hablar de cuántos parados hay? ¿Quiere usted hablar de cómo ha protegido a los parados? Es que ha pasado la tasa de cobertura social a los parados registrados del 70 al 55%, los parados EPAs del 37 al 27,8%. Señora ministra, no hay un solo dato que refrende su discurso jactancioso y complaciente respecto al balance del Gobierno del Partido Popular en materia de empleo. Por mucho que torture usted a las estadísticas, la realidad es que hoy hay más paro que hace 4 años, que hay peores empleos que hace 4 años y que hay menos derechos de los trabajadores y de los parados de este país. Esta es la realidad incontestable, señora ministra. Desde el año 2012 han aplicado ustedes hasta 18 cambios normativos relevantes. Los objetivos explícitos eran crear empleo, bajar la temporalidad, mejorar las condiciones laborales. No se ha cumplido ninguno. Ahora sí, había otros objetivos que se han cumplido todos. Los ocultos. Desregular el mercado de trabajo, cumplido. Quebrar el equilibrio de poder en las relaciones dentro de la empresa, cumplido. Fundamentar un modelo de competitividad y de crecimiento económico basado en la precariedad laboral, que es un modelo injusto y débil, cumplido. Estos objetivos sí los han cumplido ustedes, señora ministra, pero no los explícitos, porque no han creado empleo, no se han creado más puestos de trabajo. Tenemos más paro que hace
4 años. Y en términos de temporalidad, ya se lo he dicho, por encima del 25%, 600.000 afiliados menos con contrato indefinido, 900.000 ocupados menos a tiempo completo, 300.000 ocupados más a tiempo parcial, 63,3% de contratos de tiempo parcial involuntarios, récord europeo, 63,3%, el doble de la media europea. Tenemos un problema estructural grave con los contratos a tiempo parcial. Señora ministra, un crecimiento exponencial en este tipo de contratos que crean dificultades de renta y de poder adquisitivo a los trabajadores, están fomentando el fenómeno de los trabajadores pobres que crean problemas de productividad y competitividad a las empresas por la excesiva rotación de los trabajadores y que restan vigor al crecimiento económico, porque sin crecimiento de la demanda interna no hay crecimiento económico sólido y no hay crecimiento de la demanda interna con trabajadores pobres a tiempo parcial. Señora ministra, la duración de los contratos en el año 2014, 53 días, el 25% por debajo de los 7 días. No hay récord de creación de empleos. Hay récord de contrataciones precarias y de trabajadores pobres. Hay récord de sustitución de buenos trabajos por malos trabajos. Ese es su récord y no es un récord para presumir. Hablaban ustedes del crecimiento de los salarios como objetivo de la reforma laboral. No lo han logrado, todo lo contrario. Una devaluación progresiva, los datos oficiales están ahí. Un 34% de los trabajadores cobran en torno al salario mínimo, casi un 50% en torno a los 900 euros. El salario mínimo ha perdido poder adquisitivo. ¿Qué objetivos han conseguido ustedes, señora ministra, para hacer discursos complacientes? En algo tenemos que darles la razón. Más allá de la estadística oficial hay una realidad laboral incontestable, pero tampoco es para presumir. Ha crecido el paro, sí. Ha crecido la precariedad, sí. Pero lo que más ha crecido en este país ha sido la explotación laboral, señora ministra. 10 millones de horas extras se trabajan cada semana al margen de la ley. El 55% de las horas extras que se trabajan no se reconocen ni se cobran. Existen, más allá de las estadísticas, falsos contratos a tiempo parcial, que se firman a tiempo parcial pero se cumplen a tiempo total, falsos autónomos, falsos becarios, falsos, pero auténticos trabajadores precarios. Esto es lo que está ocurriendo, más allá de las estadísticas y de sus discursos triunfalistas, en la realidad laboral de este país, señora ministra. Si usted ahora mismo llama a una multinacional telefónica para que le arreglen el teléfono particular de su casa, muy probablemente llegará a su casa un falso autónomo, un falso contratado a tiempo parcial con un falso salario, que cobran en blanco en parte y en negro en parte. Esto es lo que está ocurriendo, señora ministra, mientras usted dedica a los inspectores de trabajo a ir vigilando a esos parados que intentan complementar su prestación de miseria sirviendo mesas en un bautizo o en una boda. Señora ministra, mucha realidad al margen de las estadísticas, pero poco presentable. Por sectores, jóvenes, una tasa de paro, señora ministra, que es una bomba de relojería para el futuro de este país, no en términos de bienestar, en términos incluso de estabilidad y de convivencia. ¿Y ustedes qué han hecho en relación al paro y a la precariedad juvenil? Contrato de emprendedores, con peores resultados que el antiguo contrato de fomento del empleo. Reforma del contrato de formación y de aprendizaje, que han consolidado la figura del aprendiz permanente y han desvinculado formación y puesto de trabajo. ¿Y qué ha ocurrido con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, señora ministra? Miles de millones de euros, 850.000 beneficiarios potenciales. A 31 de mayo tenían ustedes inscritos en su registro informático 60.000 personas, el 7,8% de los parados juveniles en este país. Y no sabemos cuántos de estos han recibido algún tipo de formación o de prestación. Solo este fracaso rotundo llevaría a calificar ciertamente de suspenso rotundo su gestión al frente del Ministerio de Empleo, señora ministra. Sobre las mujeres podíamos haber esperado un empeño especial. La tasa de paro femenino, sin embargo, ha crecido del 21,8 al 24 y fíjese usted, por no añadir mucho más datos, en la encuesta anual de estructura salarial. La remuneración anual bruta de las mujeres es un 24% inferior a los hombres. Es decir, las mujeres en este país tienen que trabajar 79 días más al año para cobrar lo mismo que los hombres. Y esto les lleva a tener casi un 40% menos de prestaciones sociales cuando las necesitan, señora ministra, otro fracaso. En materia de políticas, señora ministra, ¿qué políticas
han llevado ustedes a cabo. Políticas activas de empleo. Yo no sé qué siente usted cuando mira esas encuestas que reflejan que tan solo un 4% de las personas que encuentran trabajo en este país han utilizado los servicios públicos de empleo. Entre las 10 primeras herramientas a las que acude un parado en este país para encontrar un nuevo contrato no están los servicios públicos de empleo. ¿Por qué? Porque ustedes no dejan de restar recursos financieros y personales a los servicios públicos de empleo en este país. 2.400 millones de euros menos gastan ustedes ahora que en el año 2011. Es que tenemos menos necesidad, tenemos menos problemas. ¿No sabe usted que hay una relación directa entre la empleabilidad de los trabajadores y los recursos que dedicamos a las políticas activas de empleo? ¿Qué ha pasado con el plan de activación para el empleo? Nos dijeron 270.000 beneficiarios de inicio, 450.000 al final. Vamos por apenas 60.000, señora ministra. Otro fracaso. Y en relación a las políticas pasivas, en relación a las políticas de prestación a los parados, ya no hablamos de fracaso, tenemos que hablar de crueldad, porque con más de 5 millones de parados han reducido ustedes para el año próximo un 23% del presupuesto de protección social. Con 3,7 millones de parados sin prestación rebajan ustedes 5.000 millones para el año próximo las prestaciones, 12.700 millones de euros menos que hace 4 años para proteger a los parados. Señora ministra, en definitiva, no tiene usted razones para titulares complacientes y para discursos triunfalistas. Tras 4 años de gestión, tiene usted más paro, más precariedad, peores contratos y menos derechos. Aproveche usted, por favor, el poco tiempo que le queda para derogar las normas injustas a las que ha dado lugar y para pedir perdón a los españoles. Muchas gracias.